lo que existe actualmente en el uso de los GLP-1, de los medicamentos que actualmente están como más de moda y más dirigidos para la pérdida de peso, en la combinación con el balón intragástrico. ¿Me pueden prestar la presentación, por favor? Para esto vamos a recapitular un poquito de todo lo que vimos ayer para tener claros como los conceptos y poder de esta forma conjugar este tipo de tratamientos y ver la utilidad o no que existen de ellos. La obesidad, pues, es un problema de salud prevenible que actualmente en México asciende hasta el 75% de la población. El 35,6% de la población adulta tiene obesidad y el 42,6% tiene sobrepeso. En los niños llegamos a un porcentaje de hasta el 38,7%. Al ser un problema prevenible, tenemos que buscar las alternativas que nos permitan solucionar este problema de salud. La endoscopia bariátrica en la actualidad es un método de tratamiento seguro para la obesidad, un auxiliar diagnóstico para el tratamiento quirúrgico también de la obesidad. Tenemos que conocer y actualizarnos en los nuevos métodos que existen de endoscopía para poder usar estas nuevas alternativas. En el mundo, 700 millones de adultos sufren obesidad y se espera que para el 2030 el 40% de la población también esté presente. La obesidad es un factor de riesgo para distintas enfermedades y por eso tenemos que prevenirla y revertirla. Como les mencionaba, el riesgo de muerte por obesidad asciende hasta 102,98 millones de personas por año en el 2017. Y estos son los números estimados de cirugía bariátrica que existen y cómo han ido aumentando en los últimos años. Como podemos ver, la colocación de balones, que es esta última línea, ha ido aumentando en los últimos años. En el 2008, 1,8, pero esto ha sido por la diversificación que ha existido actualmente en cuanto a tratamientos endoscópicos. En cuanto a la colocación de balón, podemos hablar que ha tenido una buena efectividad, sin embargo, existe un alto riesgo de reganancia de peso de hasta el 35%. En sí, el balón intragástrico es un procedimiento de mínima inversión seguro para la pérdida de peso. En un estudio que se realizó en Massachusetts, el 57,7% lograron 5% o más de pérdida total de peso, mientras que el 21,7% lograron del 3 al 5%. La menor pérdida de peso es previa al procedimiento y el ERGE es el síntoma que se asocia más a la sintomatología. Es una buena alternativa para perder peso. Sin embargo, podemos usar coadyuvantes o bien se puede usar únicamente para pérdida de peso en pacientes que tienen IMC por debajo de 35 o como terapia puente para los pacientes que se usará cirugía bariátrica. Aquí tenemos un video ¿me pueden bajar un poquito las luces? De una colocación de un Lexval, que es lo que vamos a realizar el día de hoy, y esto es como un poquito para recapitular lo que vimos ayer. Como sabemos, el Lexval es un balón que se coloca, que tiene una forma como más angulada y que nos va a permitir el ingreso guiado por el endoscopio, pero primero se aboca y ya después lo podemos dirigir. Entonces aquí estamos viendo cómo se introduce el balón y el balón tiene una guía sobre la cánula para insuflar. Esto nos ayuda a que el balón entre directamente al esófago y una vez que está en el esófago, lo vamos a seguir avanzando guiado por endoscopia. Aquí se observa la guía que tiene. Una vez que verificamos la posición intragástrica, se puede iniciar la insuflación. Hay que recordar que los balones tienen una capacidad de entre 450 a 700 mililitros y esto también, pues depende de la escuela, mucho cuánto lo insuflemos. Las escuelas españolas recomiendan insuflarlo a 650 con una posición fúndica, que es la posición ideal del balón, y para que de esta forma tenga menor movilidad, aunque se ha visto que la tolerancia del balón es mayor como a 500 mililitros. En cuanto a los agonistas de los GLP-1, tenemos que el GLP-1 es una hormona de incretina inducida por el intestino delgado en respuesta a la ingesta de alimentos. En realidad es en respuesta a las altas dosis de glucosa. Al estimular la liberación de insulina, suprime la liberación de glucagón y ralentiza el vaciado gástrico y lo que contribuye es, junto con la grelina, una sensación de saciedad.
Los agonistas de los receptores de GLP-1 estimulan la secreción de insulina y que suprime la liberación del glucagón cuando tenemos altos niveles de glucosa, y a nivel del sistema nervioso logran reducir el apetito y aumentar la saciedad, que esto es lo que juega un papel y que contribuye a la pérdida de peso en los pacientes. Como sabemos, los agonistas del receptor GLP-1 en los últimos 5 años han tenido un repunte en las ventas por este papel en la pérdida de peso. Es importante saber que este es un medicamento que no se realizó para la pérdida de peso, sino que es un medicamento que surgió para el tratamiento de diabetes, la regulación de la secreción de insulina. Sin embargo, se vio que como efecto secundario podía tener este efecto a nivel central al tener una estimulación del glucagón y de las incretinas sobre la grelina, y entonces bloquear el centro del hambre. Además de que sabemos que presentan gastroparesia y esto les da una sensación de saciedad prolongada. Es importante que seleccionemos de forma adecuada a los pacientes que se les van a indicar este tipo de medicamentos, ya que los efectos adversos pueden ser importantes. Entonces, dentro de los efectos adversos principales se cuenta como náusea, diarrea, eructos, y cefalea. Sin embargo, hay efectos secundarios mucho más graves, como es pancreatitis. Está totalmente contraindicado en personas que tengan antecedente de cáncer de tiroides, medular de tiroides, ya que se ha visto que juega un papel en la estimulación del mismo. Entonces, los pacientes que no es un medicamento que puedan autorrecetarse o algún medicamento que no se pueda hacer sin supervisión médica, debido a los efectos que llega a tener. Entonces, ¿cómo es la sinergia entre el balón intragástrico y los agonistas de GLP-1? Bueno, existe la complementariedad entre los mecanismos de acción. ¿Por qué? Porque sabemos que el balón intragástrico va a dar una sensación de saciedad al tener el volumen que deseamos o que obtenemos al inflarlo, ¿vale? Pero también va a hacer gastroparesia al tener un objeto extraño y un proceso inflamatorio que va a hacer un efecto paradójico de gastroparesia el balón propiamente. Cuando nosotros añadimos un agonista de GLP-1, vamos a tener el mismo efecto de gastroparesia y saciedad, logrando que los pacientes tengan una menor ingesta de alimento. Entonces, esto puede ser una potencialización para la pérdida de peso porque logramos llegar al objetivo de consumir menos calorías. O sea, llegan a una dieta hipocalórica y aparte les ayuda mucho como con los cravings, los GLP-1, ¿vale? O sea, dejan de tener más antojos, eso les da mucho apoyo. Y nos deja tener un enfoque multidimensional en el que este tratamiento nosotros como cirujanos bariatras o como cirujanos o endoscopistas, si bien lo podemos manejar, lo ideal es que esté complementado con nutrición, medicina del deporte y endocrinología, ¿vale? En cuanto a los artículos con los que contamos actualmente, no hay mucha evidencia de la utilidad de la sinergia de estos dos. Y es que nos deja mucho que pensar si cómo se potencializa es la suma de los efectos. Si hay pacientes que propiamente no toleran alguno de los tratamientos de forma individual, la sinergia les permitirá la tolerancia. O sea, si pacientes con balón cursan con reflujo, náusea, la gastroparesia les da eructos que no toleran y que muchas veces hay que añadir a algún procinético al tratamiento. ¿Qué va a pasar cuando añadimos un medicamento que tiene exactamente el mismo efecto? ¿El paciente lo tolerará o no? Esta es una gran pregunta porque si bien el efecto de la pérdida de peso radica en esa farmacodinamia que tiene el medicamento propiamente, ¿no? O sea, nosotros estamos buscando que el agonista del GLP-1 tenga el mismo efecto que el balón. Entonces, al sumarlos, sí potencializa la pérdida de peso, pero ¿qué tanto tolerará el paciente el estar cursando con esto? Y entonces vamos a ver qué es lo que sugiere la literatura y qué es lo que encontramos, porque en realidad no hay mucha evidencia. En esto de terapia combinada es un estudio retrospectivo entre agosto del 2020 y 2021 en pacientes mayores de 20 años con IMC mayor de 27, a los cuales se les colocó un balón de tipo Medicil, el cual se insufló en su mayoría en 650 mililitros, con una solución salina con azul de metileno,
y se hizo en grupos comparativos, ¿vale? Balón intragástrico únicamente y balón intragástrico con liraglutida en 50 pacientes. Este estudio se hizo con liraglutida dosis mínimas, o sea, solo se dio 0.6, en los cuales se aplicaron de forma en la pared abdominal o en el brazo, ¿vale? Esto es porque existen artículos publicados en los que hay evidencia de que cuando se aplica la liraglutida en el brazo existen menos efectos adversos. Entonces, esto es algo que lo hacen como técnica para que el paciente sufra, o sea, tenga el efecto del tratamiento, pero sin los efectos adversos. Entonces, ahí está, muy pequeño, pero lo que podemos ver aquí es una tabla en la que se observaba aquí. ¿Lo podemos hacer un poco más grande? Sí? En la que aquí es el porcentaje de pérdida de grasa, el porcentaje de grasa, y este es el IMC. Esto fue lo que fue relevante la pérdida de peso con el uso de liraglutida. O sea, se vio mayor porcentaje de pérdida de grasa y reducción de IMC como tal. Pero esto, si se fijan, en la pérdida de grasa solo se les hizo 6 meses de seguimiento, a estos pacientes se les colocó el balón, a las 3 semanas se les inició la liraglutida y a las 6 meses se retiró el balón y se suspendió la liraglutida. Entonces, este fue el seguimiento que hicieron. Lo que pudimos ver es que sí tenían mayor porcentaje de pérdida de grasa corporal durante los primeros 2 meses, y, pero el IMC en el mes 5 y el mes 6, pues sí fue un poco mayor en la pérdida, ¿vale? Eso es la única evidencia que encontraron. Sin embargo, también se evidenció, o sea, el peso, si se fijan, sí es significativamente pérdida una a otra, el porcentaje de grasa y el IMC, pues sí redujo de forma significativa en un grupo comparado con el otro. Este es el único estudio que favorece el uso de liraglutida con balón intragástrico, ¿vale? Este, entonces, ay, concluyen que el uso combinado sí tiene beneficios para IMC, peso y porcentaje de peso corporal. No tiene beneficio no vieron diferencia en efectos adversos y tampoco vieron diferencia en reganancia durante el primer mes, pero nada más le dieron seguimiento durante un mes, ¿ok? Y esto es súper importante porque los últimos artículos publicados propiamente por Novo Nordisk, que es el laboratorio que tiene como el mayor producción de agonistas de GLP-1, ha mencionado, inicialmente se sugería que los tratamientos fueran por 6 meses a un año, y ahora mencionan que tienen que ser de por vida, porque si no los pacientes pueden presentar una reganancia. ¿Ok? Entonces, este es el que mayor beneficio le da. En este artículo hecho en Jeddah, en Saudi, es un estudio retrospectivo del 2014 al 2015. Este es el primero que se publicó. Son 108 pacientes en los que se comparó a 64 con balón gástrico y 44 con balón gástrico y liraglutida. Aquí están las características de base y aquí están las respuestas al tratamiento. Si se fijan, no es realmente significativo. Solamente aquí mencionan como en la pérdida de peso después del retiro. En eso sí fue significativo que los pacientes con liraglutida persistieron con un poco de pérdida de peso después del retiro del balón y, del inicial a solo el balón intragástrico. En este artículo, ellos colocaron balones Orbera Bits. Estos balones fueron insuflados con 700 mililitros de solución salina y ellos sí fueron aumentando solamente una dosis de la liraglutida. Iniciaron con 0.6 y a la semana aumentaron a 1.2. Entonces ellos hicieron una valoración mayor de efectos adversos, en los que sí no fue significativa los efectos adversos, pero si nos vamos finamente a los efectos adversos, lo único que sí es que tuvieron una migración en las de solo colocación de balón y se requirió, la migración fue hasta intestino y requirió cirugía el paciente. Y dos, tuvieron que hacerles en la solo balón, tuvieron que retirarlos de forma temprana debido a la sintomatología del paciente. Tenía intolerancia a la vía oral y el otro fue por la migración.
pero realmente no, los efectos adversos, que es algo que preocupaba por cómo es la sinergia de los tratamientos, realmente no se ve que, que sea significativa, pero al final, al evaluar la respuesta al tratamiento y cuáles fueron exitosos y cuáles no, pues podemos ver que el éxito fue mayor en solo balón que balón con liraglutida. Y esto fue en un seguimiento a 6 meses. ¿Por qué? Porque al retirar la liraglutide y el retirar los balones, lo presentaron mayor ganancia de peso los pacientes que estaban en combinación a los pacientes que no lo tenían. Y esto pues yo creo que viene relacionado con lo que han mencionado la propia farmacéutica de que al retirar el balón puede haber una reganancia de peso. Entonces, si de por sí el balón en sí propiamente tenemos una reganancia en el 30, de por lo menos el 20%, entonces, pues cuando lo sumamos al liraglutide, pues sí se eleva hasta el 60% que tuvieron reganancia de peso significativa. Entonces hay que valorar el riesgo costo-beneficio debido pues a que el tratamiento con los análogos de GLP-1 tampoco es económico. O sea, cuando llegamos a la dosis óptima, estamos gastando alrededor de 5,000 pesos al mes en esto. Entonces, si en realidad no va a tener un beneficio mayor y va a tener mayor reganancia al retiro, mejor hacer mayor hincapié en los cambios en los hábitos, en la dieta, en el ejercicio. Eso es lo que ellos también sugieren en esta. La que sigue. Entonces no se encuentra un beneficio a largo plazo y hay mayor pérdida en combinación, pero hay mayor ganancia, o sea, hay mayor pérdida inicial, pero mayor ganancia en el futuro. Está regresando. No, una antes, una antes, una antes. Ah, no, ahí. Y este es un artículo en el que parearon una muestra, ¿vale? Primero evaluaron a los pacientes que estuvieron con balón y luego y balón y liraglutide y las compararon así y luego parearon a los pacientes para ver cómo eran los resultados realmente en pacientes que fueran. Entonces, aquí, ¿me regalas hacerme un poquito más grande las tablas, por favor? Bueno, este estudio fue con SPAC. Se tenían 273 pacientes, de los cuales 195 no tuvieron liraglutide y 75 tuvieron liraglutide, pero 3 fueron excluidos, ¿vale? Entonces nada más quedaron 72 pacientes. Y esos 3 fueron excluidos porque no toleraron la administración dual. Regálame la que sigue, por favor. Entonces aquí tenemos los resultados antes de parearlos y después de parearlos, ¿vale? Entonces, no, la anterior, por favor. No, ahí. Entonces vemos que aquí dice pérdida total de peso en 12 meses. Este, si se fijan, sí fue más significativa en los pacientes que tenían liraglutide. Pero al parear los pacientes, 53 contra 53 con las mismas características como edad media, el sexo, las comorbilidades, el volumen de inserción, que tuvieran hipertensión, reflujo, si tuvieron ajustes o no tuvieron ajustes, si tuvieron apnea del sueño, el peso inicial y a los 6 meses y a los 12 meses, al parearlos, no es significativo. O sea, solo es significativo cuando los pacientes no tuvieron las mismas características. Cuando el paciente es similar, en realidad no hay diferencia estadística en realizar el tratamiento con liraglutide que sin liraglutide. Si se fijan, a 12 meses fueron 20 kilos contra 19,6. En realidad no hubo diferencia entre darles o no. Ni siquiera en la pérdida inicial de peso se ve como algo significativo. A los 6 meses tenían 15,3 y 14,9 y 100 y 100,3. Sin embargo, en los pacientes que tenían características diferentes, que yo creo que esto radica más que todo en las comorbilidades, porque si se fijan, aquí estamos teniendo pacientes que tuvieron diabetes, pacientes que el volumen fue de 588, 590, o sea, muy similares, cuando acá hay volúmenes de hasta 604, o los pesos iniciales, que fluctuaron un poquito, los pesos iniciales de 97,
107, al parearlos no es nada significativo. Inicialmente, si nosotros nos hubiéramos quedado sin parear a los pacientes, pensaríamos que sí es útil el uso del liraglutide, pero en realidad, pues no, la diferencia no es significativa, ¿vale? La verdad que sí. Creo que es una antes. Sí. Bueno, aquí también podemos observar que al hacer o sea, los predictores de pérdida de peso total, vemos que fue significativo el volumen y más que todo, pues ese es el volumen. Pero al hacer un estudio multivariado, lo puedes hacer un poco chiquito. Ay, no, bastante bien. Bueno, aquí ya no fue significativo en el multivariado. En cambio, si quieres ya deja la que sí. Este, en cambio, la reganancia de peso y los cambios en el estilo de vida y todo, vemos que lo único que fue significativo al comparar los dos grupos de liraglutida versus no tener es el índice, la disminución de la grasa, el porcentaje de grasa corporal. Entonces, eso es algo que sí ha sido consistente en todos los artículos que hemos visto. El porcentaje de grasa corporal perdido en el tratamiento dual o combinado sí ha sido menor. Pero también, como ya mencionamos, en el único que se hizo seguimiento, pues no fue realmente útil. Ah, es importante que este estudio, se me olvidó mencionarles este estudio, no, el SPAX estuvo durante los 12 meses y luego tuvieron a pacientes que les dieron liraglutida y otros que no. Este es post-balón, ¿vale? O sea, los otros dos artículos fue la colocación del balón y al mismo tiempo darles liraglutide. Estos sugieren darles la liraglutide posterior a la colocación del balón y lo hicieron durante 9 meses y y estos fueron los resultados. Yo creo que estaban buscando evitar la reganancia de peso que conocemos que se hace durante el retiro, que mucha gente la trata de otras formas, la trata con fentermina durante algún tiempo, la trata con bupropión para evitar que tengan un poquito de ansiedad. Sin embargo, ellos lo intentaron con liraglutida y pues vemos que en realidad no fue significativo. Como vemos, no hay resultados significativos en los factores que influyen a la reganancia de peso, excepto, pues, podremos decir que el uso de liraglutida, pero pues el paciente persiste con tratamiento y el otro paciente, pues, no tiene nada de tratamiento. Entonces, este artículo concluye que sí recomienda el uso, pero también no tienen resultados de seguimiento y dicen que se tienen que hacer más estudios al respecto. De hecho, todos los estudios recomiendan que se hagan estudios prospectivos, porque todos han sido retrospectivos, del uso del liraglutide, en conjunto con el balón. En mi experiencia, o sea, sin evidencia, en mi experiencia, yo lo que he llegado a hacer es que como uso balones que llegan a durar un año, cuando los pacientes presentan un estancamiento a los 6 meses, sí les doy una dosis baja de Saxenda de 0.6, pero actualmente con Ribelsius les he agregado Ribelsius para que sea vía oral. Los pacientes son un poco más amables y más apegados al tratamiento cuando no se tienen que inyectar de forma diaria. Y el Ribelsius es un poco más económico. También sabemos actualmente que conforme a la literatura, Ribelsius tiene menor efecto en la pérdida de peso. Si bien Saxenda y Ozempic ofrecen una pérdida aproximada del 8% más menos 3%, sabemos que Ribelsius es un poquito menor, como del 6%. Entonces, pero el beneficio es que les ayuda un poquito con el manejo de la saciedad que empiezan a tener a ese tiempo de tener el balón. Muchos ya se acostumbraron, ya empiezan a tener un poquito de exceso de confianza y empiezan a tener ingestas de alimentos que normalmente no tendrían al inicio, muchas veces a lo mejor por el miedo de tener sintomatología agregada, pero a esas alturas ya empiezan a tener mayor, pues, confianza del balón. Entonces, eso es lo que llegó a hacer. Les agregó en ese punto como a los 6 meses. También creo que no es beneficioso usarlo desde el inicio.
como sabemos, el balón es un objeto extraño, si bien está hecho de un silicón de grado médico y todo, el estómago reacciona a la colocación. Entonces, el darle tiempo al balón de que haga su trabajo, de que sabemos que durante los primeros 6 meses es el tiempo en el que el balón juega el papel más importante, la pérdida de peso. Después, yo siempre les menciono a los pacientes que después nada más es como para que aprendan a comer, o sea, van a perder peso durante los primeros 6 meses y después ya nada más es como para que logren mantener esa dieta. Pero si no han logrado llegar al peso ideal o a la meta que nos habíamos propuesto, si es una terapia puente, pues se puede valorar el agregar un análogo de GLP-1. Esto también lo valoro junto con qué tanta tolerancia tuvo la paciente o el paciente a la colocación del balón. Si el paciente estuvo muy sintomatológico a la colocación de balón, la verdad es que no vale la pena que le agreguemos un medicamento que va a potencializar los síntomas que hicieron que tuviera probablemente intolerancia inicial. En el uso de balones ajustables, pues a lo mejor valorar insuflar un poco más el balón que a volver a agregar un medicamento. ¿Vale? Y pues en los estudios que vimos es que no existe evidencia suficiente para la recomendación de este tratamiento y pues tratamiento podría llegar a ser una opción, pero hay que tener en cuenta el riesgo costo-beneficio, más que todo porque pues los efectos adversos, el riesgo y el costo de tenerlo, pues eso es algo y el beneficio que puedan llegar a tener ante la ingesta de estos medicamentos realmente, hay que valorarlo, individualizar los casos como siempre y esto es lo que nos podría ayudar. Bueno, pues, gracias.